De orden del señor cura se hace saber que Dios es uno y trino. ¿Hay alguno entre esta chusma con autoridad para tratar conmigo? ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! La escobilla de un baño que se limpia un día sí y otro también. Y sufro por la raza humana. Y por si fuera poco, además, me ha salido una pupa. No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los Goonies nunca dicen muerto. ¿Qué diablos es Israel? Es algo de lo que se pone a hablar Rick cuando está borracho perdido. Hola. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Programa 43 del Quimérico Inquilino. Para compensar el Gafa Podcast de la semana pasada, hoy nos lanzamos a una comedia de humor castizo y absurdo. Es la nueva película de un tipo que, por su forma de trabajar, por el estilo de historias que trata y por su sensibilidad, yo creo que es uno de los directores más especiales que tenemos en España. Hoy hablamos de jóvenes herederos de imperios, de lo difícil que es poner la sombrilla en la playa, de jardineros mal pagados y de ludópatas. Hoy hablamos de historias lamentables de Javier Fesser. Y saludo a dos personas que para nada jamás se me ocurriría decir que son lamentables. En ningún momento pensaría yo tal cosa de las dos personas a las que voy a saludar, que son Vic y Mick. ¿Cómo estamos? Vic y Mick. Ahí vamos. Bueno, ahí estamos. No, ni bien ni mal, ni mal ni bien. Igual más mal que bien. No sé. No... Eso entonces ya no es ni mal ni bien, es más mal que bien. No, porque he dicho igual. No he concretado. No he sentenciado que sea mal. He dicho que igual más mal que bien. Pero bueno, todo depende de cómo vaya el programa y de cómo vaya el día en general. Bueno, ha empezado fuerte con Sergio enfadándose con nosotros. Claro, es que venimos calentitos. O sea, yo que llevo una semana cabizbajo, semana de estas de replantearse otra vez la existencia. Entonces a mí hoy hay que tener conmigo como muchísima paciencia, porque además he dormido muy mal. El resto de días no hay que tener paciencia contigo en absoluto. Siempre que dices lo de bueno, cabizbajo, depende. O alguien dice lo de cabizbajo, me lo imagino en forma de avestruz. Rollo, metiéndole Un poco en esa línea podría ir. Bueno, de todas maneras, el poco bien de la semana, pues es que os voy a enseñar unos pines, los pines que me han llegado de Nacho Scratcho, pues que os van a gustar mucho. Pines. Vamos a ver pines. Por la radio vamos a ver pines. Vais a ver pines. Mira, este que estoy enseñando aquí, que es de la película de John Carpenter, la de They Live, no sé si la de Obey, no sé si os acordáis. Me engaña porque es un pin, la verdad. Es un pin, sí. Luego, mira, tengo aquí a Sutherland de Jóvenes Ocultos, Los Boys. Muestra un segundo pin. Que es una absoluta maravilla. Es otro pin. Es otro pin, que sí. Y luego este que es el que más os va a gustar, que por eso os enseño realmente, que es el tercer pin, que son Willem Dafoe y Robert Pattinson en la película del Faro, que si le doy aquí a un botoncito, pues tiene un LED, y se enciende. Mira qué maravilla, ¿vale? Menos mal que con este pin has acertado, porque ya lo siguiente es Puck. Ya, bueno, o sea, unos pins de Nacho Scratcho que son una absoluta maravilla. Sí, joder, macho. O sea, estoy aquí publicitándole ahí a un colega, un diseñador, que es una maravilla, hombre. Ay, qué paciencia. ¿Ves? Yo sí que tengo que tener paciencia con vosotros. Y más hoy, que la tengo un poco limitada. Para que la gente se haga una idea, son las 11 de la mañana, estamos grabando, son las 11 de la mañana, llevamos aquí una hora. Y todo el rato ha sido paridas, no hemos hecho nada. Claro, y para los oyentes, o sea, yo lo de las gafas de sol, terrible. Es que he dormido muy mal, o sea, no por nada, he dormido mal, pues yo duermo mal en general, o sea, no hice nada raro anoche ni nada, pero es que justo hoy no iba a salir el sol, se supone que hoy llovía, y bueno, ahora resulta que ha salido el sol, yo tengo la ventana enfrente de mi cara, y entonces me las he puesto pues porque me estoy deslumbrando. Me gusta mucho que te disculpes a los oyentes por llevar gafas de sol. Claro, pero se lo estoy contando. Los oyentes porque luego me ven en YouTube, luego la gente se suscribe, porque la gente al final sí se suscribe. Se está empezando a suscribir la gente.
¿Ves? A base de yo decirlo de una manera más educada, a la que vuelvo, por favor, oye, seguid suscribiéndoos, que a mí me hace ilusión. O sea, que de la semana pasada a esta habéis sido 4, pero oye, esos 4 me habéis hecho, bueno, no tan feliz como me gustaría, pero un poquito más feliz. Es decir, por eso, porque Bueno, pues estás eso más mal ya que es bien. mucho. Entonces esos 4 igual han hecho más mal que bien. Igual se deberían... No. suscripción. Ese mal no viene por ahí, ese mal viene de otras cosas. No viene por los suscriptores. Yo a los suscriptores se lo agradezco mucho. Yo creo que si le apretamos un poquito más a Mick, se derrumba y lo grabamos. Y lo tenemos grabado. Tenemos grabado cómo se derrumba. Y eso también a la gente le gusta. No. Ver a la gente, ver el sufrimiento ajeno. No creo, ¿eh? Eso no creo que... Lo podéis intentar. Si os resulta atractivo para que esto en antena luego, pues, esas cosas, ¿no? Que la gente se suscriba a los derrumbamientos. Minuto de oro, el Quimérico Inquilino, tal. Y luego salimos en las batidoras de programas y esas cosas, ¿no? En plan, cómo se derrumba un locutor en la radio y tal. Bueno, intentadlo. Oye, por esa tontería. Por avanzar y que últimamente estos ratos se hacen muy largos los inicios contando nuestras tonterías. Por avanzar, sí. Queremos contar, bueno, como siempre, nos podéis escuchar en el 108.0 en la Comunidad de Madrid, 107.5 el Casar Guadalajara, en el 107.1 Breda de Tajo, en las plataformas de podcast. Y ya lo ha dicho Mick, con una educación, yo creo, exquisita. También se nos puede ver en YouTube y se puede suscribir la gente. Si quieres apostillar algo, Mick. Si quieren. Pero hace un gesto de... no es el día. No, bueno, pues que claro, yo ahora estoy aquí arriba, pero igual normalmente luego salgo abajo. Entonces, así. Mira, suscríbete al canal, por favor. Oye, bueno. Muchas gracias. Esos son desde donde nos podéis escuchar, pero además, bueno, desde el inicio de la temporada hemos estado recomendando cortos y hace poco hicimos una publicación en Instagram pidiendo a la gente, oye, si tenéis un corto, enviádnoslo. Y la verdad es que ha tenido bastante buena acogida, hemos recibido bastantes correos y bastantes mensajes de gente que nos pasaban sus cortos para que se los promocionemos y demás. Quizás demasiados. Y en general, no los he visto todos, pero así un poco por encima, lo que me comentaban y tal, creo que están bastante guay, porque hay muchos que tienen premios en festivales, tienen algunas selecciones en festivales, a lo mejor no son festivales enormes, no estamos hablando de los Goya, pero sí como que hay curro detrás y joder, pues mola mucho. Lo que sí hemos de decir, no sé, hemos recibido quizá 30, 40 mensajes, no lo sé, no lo he contado, pero solamente una mujer. En toda la semana, de los 30 o 40 que hemos recibido, solamente una tía. Y a mí personalmente esto me sorprende muchísimo, me deja súper loco y me da mucha pena que tiene que haber más. No creo que solamente haya una en España y seguramente que porcentualmente también hay más, que no es un 1% lo que hay por ahí. Entonces, bueno... A ver, yo tengo la teoría de que con estas caras no quieren saber nada de nosotros, ¿sabes? Que igual es como... Pero también está la radio. Bueno, que con estas voces, por lo menos con las claro, o sea, pues bueno, no sé. Sí. No, tú tienes una voz encantadora, Sergio, hombre. Joder, Mick, tú sí que eres encantador, bribón. Claro, bueno, me voy a poner colorado y todo. Ay, tontorrón. Qué bonito que pasen estas cosas también. Ay. Oye, vamos, antes de que esto vaya a más, Mick, y que dejemos aquí a Víctor un poco de lado, y esto también está feo, vamos a arrancar el programa, vamos a hablar de... Yo no tengo ningún problema en que sea que tenga que pasar aquí. Yo miro. Bueno, vamos a arrancar el programa. Vamos a hablar mejor de historia. Aprovechando el tema, vamos a hablar de historias lamentables. Vamos a hablar de historias lamentables. Vamos a hablar de historias lamentables, la nueva película de Javier Fesser, y para quienes no la hayan visto, no sepan de qué va, contamos la sinopsis. Historias lamentables es un puñado de historias con un factor común. Son cortas y lamentables, como mi vida sexual. Escuchamos el tráiler.
Pues escuchábamos el tráiler de Historias Lamentables. Es que es difícil hacer una sinopsis de esta película porque es un conjunto de historias. No es una película al uso, sino un conjunto de cortometrajes en el fondo. Y os hago la pregunta de siempre. ¿Por qué merece la pena ver Historias Lamentables? ¿Por qué merece la pena dedicarle un ratillo a ver la nueva película de Javier Fesser? Que empiece Mick, porque siempre empiezo yo. No, que creo que es maravillosa. O sea, a ver, a mí es que me gusta mucho Fesser también. O sea, me ha gustado desde sus primeros cortometrajes, ya bueno, todo el universo un poco goma espuma, incluso, ¿no? Con su hermano y entonces me hace mucha gracia su humor. En general la película es muy divertida, ¿vale? O sea, es una película que yo creo que la gente desde luego va a echar un buen rato y va a disfrutar mucho porque se pasa muy bien viéndola. A la par que tiene su trasfondo y tiene ciertos mensajes que están ahí y que no se pueden tampoco ignorar, ¿no? Y que bueno, está muy bien hilada. Sobre todo que es una vuelta a ese origen, ¿no? de Javier Fesser como comedias, que es lo que siempre a él más le ha gustado, y con ese humor primigenio suyo, muy suyo, porque luego, bueno, aunque ha tocado otras cosas, ¿no? Pues documental, incluso drama, con Camino, que bueno, aunque como dijo él en una mesa redonda en su día, si te fumas un porrito, Camino no es una comedia, ¿eh? Digo, no, Camino es una comedia, no es un drama. Entonces, bueno, eso son cosas de él y de su humor. Y bueno, es como volver a los orígenes, ¿no? Para mí lo mejor que ha hecho Fesser, siempre voy a decir que es El secreto de la trompeta, porque a mí ese cortometraje me trae muchísimos recuerdos. Yo he crecido con mis amigos en el barrio viendo El secreto de la trompeta y... O sea, ¿por qué el amigo del padre Lucas era tan así, ¿no? O sea, yo me sé los diálogos del secreto de la trompeta de memoria. Entonces, bueno, es como una vuelta ahí a ese punto de partida. Y es que, bueno, el guión es del año 88. O sea, es el primer guión que escribió. Con lo cual que ahora entraremos ahí. Y bueno, es interesante. Que la gente la tiene que ver. Sí, es una vuelta a sus orígenes, la verdad. Sí. ¿Y tú, Víctor? Básicamente creo que lo que yo creo que por lo que se puede recomendar la película es por su humor. O sea, es algo que es como sobreentendido. Sí, por su terror quizá no tanto. Pero es por su estilo de humor. O sea, lo que pasa es que yo no sé si es un humor para todos los públicos. La has pillado con retardo, ¿eh? Has pillado la coña con delay. No, es que estaba pensando si decir algo o no. Y el delay ha sido que ha dicho... ya lo digo, pero bueno, es más por el sentido del humor. Lo que pasa es que sigo pensando que no sé si es un humor para todo el mundo, porque al final yo no sé si es un humor a veces muy llevado a un absurdo, pero de otro lado, y yo creo que sobre todo muy cercano al cómic, o a mí siempre me recuerda muy cercano al cómic y sobre todo para mí es la descripción, son los personajes, los personajes, más allá de los personajes, el propio casting. Creo que el casting es tan fundamental para las películas de Fesser, que es ver algo absolutamente diferente a lo que se suele ver, ¿no? Entonces creo que esa marca personal es lo realmente interesante, y que cada vez que sale una película de Fesser, pues siempre tienes ganas, ¿no? De ver a ver qué ha hecho y demás. Y bueno, pero lo digo, o sea, a mí este humor me gusta mucho, o sea, me he tirado por los suelos a reír, pero que yo creo que no es un humor para todo el público, que a lo mejor se separa un poco del cómic, ¿no? Que a lo mejor el que no haya visto mucho cómic está un poco separado de todo esto. Es mi duda. No sé si será así o no, pero... Yo, bueno, no sé tanto si el cómic como el TVO casi. El TVO, ¿no? Perdón. Sí, no, quería referirme mucho más al TVO, claro. Sí. Porque recuerda mucho a Ibáñez, recuerda mucho a Mortadelo y Filemón, y
que yo creo que es que ha debido ser algo que él, yo creo los dos, Fesser, los hermanos han debido mamar. O sea, son la generación un poco de nuestros padres, claro, de los cómics, vamos, lo que era el TVO, ¿no? Incluso Zipizape, los pulgarcitos, ¿no? Que eran todavía anteriores. Pero de este humor de viñeta, claro, de Pepe Botera y Otilio, de Rompetechos, Rubén del Percebe. 13, Rubén del Percebe, Super López, que a mí también me gustan mucho, y yo de pequeño leí mucho de esto porque a mi padre es que yo le consideraba como muy de esta, que podía ser de la panda de Fesser, ¿sabes? Entonces tenía algo, y amigos de mi padre también eran como muy de, que yo les veía que podían haber estado perfectamente en el colegio, ¿no? Con Fesser y su generación, y todo este universo Pendleton, ¿no? De películas Pendleton, juega mucho en eso, porque luego tienen muchas publis también, tienen muchos anuncios, sí, y anuncios de hace años, de comerciales para televisión de su momento, que utilizaban como mucho pues este tipo de humor, ¿no? Bueno, el otro día que pasaste tú uno de los comerciales, ¿no? Que hace, no sé si es finales de los 90 o principios de los 2000, creo. Pero que no es un comercial realmente, no, es un corto. Es una miniserie. Lo de la miniserie es verdad. Pero lo de la señora mayor con lo del susto y el tren y el niño. Y a ver, por eso digo que tienes que tener, yo entiendo que hay cierto humor para que eso te guste de verdad, más allá del chascarrillo, del momento y tal, que te guste realmente. Y ahí, bueno, pues se evidencia. Pero creo que se evidencia además en el lenguaje que usa para sus pelis. O sea, por eso hablaba del casting, pero es los tiempos que marca, es los planos, cómo aberra todo a veces, cómo deja los personajes, a veces esos planos desde abajo incluso, bueno, pues es muy loco, ¿no? A nivel lenguaje, muchas veces es una persona muy, muy loca y que deja esos momentos, y yo creo que eso es lo más interesante, yo creo, de este hombre. Caricaturiza mucho todo. Caricaturiza eso muchísimo, claro. La realización va muy a eso, ¿no? Y hay veces incluso que, pues sí, que tú ves el dibujo animado, que podrías incluso identificar cosas que es otra liga diferente, pero hasta con Pixar. A nivel de cosas de naif e inocencia, sí, que dices, joder, el personaje es tan rocambolesco, ¿no? Porque está como muy pasado de vueltas en ciertos aspectos, ¿no? Entonces llega a rozar eso, el dibujo animado, ¿no? Hay una cosa que preguntabas tú, Víctor, y yo creo que es el debate de esta película, ¿no? Si es un humor para todos. Yo creo que no. Creo que no a todo el mundo le va a hacer gracia. A mí, de hecho, por ejemplo, es una película, y me pasa, excepto con Campeones, perdón, excepto con Campeones, que me reí mucho, el resto de las películas de Fesser me provocan en general una sonrisilla, pero no una carcajada. No me resulta, no es un humor que a mí me resulte especialmente gracioso. No es que me parezcan malas, ni que me parezcan, pero no es un humor con el que yo termine de conectar. Y a mí personalmente, Historias Lamentables me ha gustado, me interesan mucho los mensajes que hay detrás de todo este humor, que no es simplemente cachondeíto. Está haciendo una crítica bastante interesante de la sociedad en la que vivimos, y eso sí que me interesa. El humor no tanto, y además, viniendo de Campeones, me esperaba otra cosa. Me esperaba un humor quizá más mainstream, porque Campeones tiene un puntito de comedia mainstream, ¿no? De comedia como para todo el mundo, también mezclada con un humor un poco oscuro, que también es algo que él maneja, ¿no? Un humor negro. Campeones, en el fondo, aunque está vestido como algo muy blanco, no es nada blanco, está haciendo humor con personas con discapacidad, y hay gente a la que eso lo rechaza muchísimo, que no quiere ver Campeones porque le parece que es casi hasta de mal gusto. Sin embargo, me siento más cómodo con Campeones. En general, y desde un poco el inicio de su carrera y el origen de los tiempos, siempre ha trabajado con personas bastante peculiares, rozando a veces discapacidad o no, o en algunos momentos incluso
dudoso, ¿no? De si es como trabajar en las fronteras, ¿no? En un margen, sí, total, en los márgenes. Sí, pero es que... Y utilizar es una palabra un poco fea. Trabajar con gente que no está dentro como de la media, de esa el típico supuesta, y me entrecomillo canon. mucho, ese canon o esa normalidad mainstream de lo que debe ser un actor o una actriz frente a una cámara, ¿no? Y a mí eso me parece maravilloso. De hecho, él en general suele coger a mucha gente, a muchos artistas, por que no son precisamente guapos, ¿no? Sí, por el físico. Claro, sí. Caras concretas o físicos concretos que a él en cámara le den algo que le interesa, ¿no? En alguna entrevista cuando fue lo de la peli de Campeones, él hablaba de eso, de que al final, cuanto más iba haciendo casting, más se daba cuenta de que realmente qué actores debían hacer esa película, para que fuera más real, para que tuviera una energía especial, por muchas razones, y al final se fue decantando. Lógicamente tú ves, yo creo que todo su trabajo, y es difícil no encontrarte personajes que se repiten, o sea, actores que se repiten, y está clarísimo que busca una visión. Lo que pasa es que hablabas de lo de la línea. Está clarísimo que, por ejemplo, pero es a nivel social. La línea que hay con el tema de la discapacidad, la línea que hay entre ser condescendiente, ser respetuoso, ¿sabes? Ser condescendiente, normalizarlo, y esa línea es muy fina a veces, y yo creo que en Campeones la juega, y en todo su cine juega con esa línea a nivel visual. Lo que pasa es que es verdad que al final, al dibujar la caricatura, siempre es mucho más sencillo a veces, no con Campeones, pero sí es más sencillo de digamos, de meter mucho subtexto por detrás, porque la gente al final, es lo que dices, a lo mejor se puede quedar en ese humor, pero desde luego en esta película yo creo que tampoco me he visto todo el cine de Fesser, pero yo creo que en esta peli es donde más dispara, o sea, o tengo esa sensación, porque cada capítulo es un viaje. Tiene gran parte de documental con mucho mensaje, ¿eh? Incluso Camino es destructiva. Sí, Camino es destructiva, y que me parece, por cierto, un peliculón, incluso diría infravalorado. Lo es. A mí es mi película favorita, quizá porque no me siento tan atraído por esta caricatura del Milagro de Petinto, que también me gusta, que también la disfruto, y hay momentos con los que me río mucho, pero es verdad que es un humor que no me llega a la carcajada. Por ejemplo, en El Milagro de Petinto tenemos a Ciges, que es su primera película como actor protagonista, y ya tenía la tela de años ahí Ciges, un poco por ver cómo utiliza a personajes que están un poco en los márgenes, en las fronteras. Ciges, un señor mayor, no suele utilizar a señores mayores como protagonistas en películas, porque a cierta edad, sobre todo las mujeres, pero también los hombres, empiezas a descartarlos, y si no tienes 30 años no interesas. O, por ejemplo, tenía en Mortadelo y Filemón a Benito Pocino, el que hace de Mortadelo. Es un tío al que eligió por el físico, sin más, porque era un tío que no había hecho absolutamente nada y le encajaba, y yo creo que luego lo borda, que hace un papel tipo peculiar también, ¿eh? Bueno, pero es que al final son unas películas que a lo mejor es porque las vemos tal cual, entonces ahora es difícil salirse de ellas, pero que yo sí pienso que sea necesario, tener este tipo de personajes para, a lo mejor para reflejar esa parte de TVO más alocada, ¿no? Que directamente la primera imagen que ves ya directamente te lleva a ese lenguaje. Entonces te lleva a la conexión con ese TVO antiguo, con todo eso. Claro. Entonces, pues bueno, pues yo lo veo como un acierto a la hora de decir, es que yo creo que sabes cuáles son las... El otro día, no sé con qué pelis lo hablábamos, pero que sabes que una película es de Fesser directamente al empezarla. O sea, es difícil no catalogar a Fesser. Sí, las que juegan un poco en este sentido, claro. Sí, en el mundo te veo, sí. Desde luego, si tú ves Camino, no identificas. Camino no. Camino es otro rollo. Pero sí que es verdad, es otro de estos autores que tienen una marca de autor bastante importante. Y sobre todo en la comedia, desde luego. Y se nota.
Tenemos que hacer la parada de rigor, así que ahora volvemos. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Pues historias lamentables, de eso estamos hablando hoy, la nueva película de Javier Fesser que podéis ver en Amazon Prime. Y bueno, estaba pensando también que tú lo comentabas un poco al inicio, también es muy universo Goma Espuma todo esto, ¿no? Ese humor que a mí me pasa, y también un poco con la serie esta que también apuntaba Víctor, de Javi y Lucy, que se puede ver en YouTube, la tienen subida en el canal de Pendleton, que a veces cuando entras en ese universo, cuanto más entras, más gracia te hace, que al final ves uno de esos vídeos y bueno, te puede parecer gracioso. No vamos a desvelar cómo son porque entonces lo estropeamos. Pero ves ese vídeo y bueno, te puede hacer cierta gracia. Ves el segundo y dices, joder, pero va a ser todo el rato esto. Y cuando empiezas ya a ver el tercero y el cuarto, te empieza a entrar una risa muy tonta porque es como que entras en ese universo absurdo y lo acabas comprando. Que yo creo que también es un poco lo que le pasa a este humor que tiene, que es muy tontorrón y al final necesita algo de ser contagiado. Y esta película yo creo que en cine ganaría muchísimo. Que es una pena que no se haya podido estrenar como se tenía previsto en abril y que se vaya a retrasar, creo que a abril del 2021. Abril-mayo del año que viene. Sí, por ahí, hacia primavera. Yo creo que es una película que gana mucho si la ves con gente, para esa risa contagiosa, tenerla cerca. Es una pena, pero bueno, que está en Amazon y la podéis ver. Iba a comentar que para que esto siga un orden y que no sea una locura, ¿qué os parece si hablamos de episodio a episodio de la película? Porque si no, esto puede ser un desmadre, aunque luego lo mezclemos. Y a mí el primer episodio me sorprende, porque normalmente con esto yo creo que lo suyo es empezar con el más potente, ¿no? Y sin embargo me parece el más flojito, el más tímido, ¿no? Que es el transporte rayito. El de transporte rayito del hijo que quiere contentar a su padre que está a punto de jubilarse. No sé qué os parece a vosotros. Bueno, Mick, adelante. No, que a mí tiene algo que sí que me hace mucha pero no me gracia. parece el más potente, no me parece el más... No, pero es un poco como el conductor de todo. Porque al final es algo que luego pues va a estar... se va a ver, ¿no? Y va a unir de una manera indirecta todas las demás historias. Al final siempre está el transporte rayito por ahí metido en un segundo plano y al final, bueno, cierra todo con el rayito también. Entonces... Yo creo de todas formas que estas pelis, por lo menos yo me acuerdo una que también empezaba, no era solo dirigida únicamente por Fesser, que empezaba con 2 astronautas en el cielo, que lo pudimos ver en Nocturna, si mal no recuerdo. Al final todos mueren, que la primera historia eran 2 astronautas que están viendo desde fuera cómo acaba el mundo y las historias son de lo que está sucediendo. Entonces yo creo que esta primera historia, opino lo mismo, es decir, yo creo que hay que valorarla como una especie de introducción a simplemente a lo que vamos a ver, aunque luego, lógicamente, cada historia va por su mundo. Pero simplemente es como... Yo creo que hay que verlo como una introducción, no como una historia tan preparada, ¿no? Como las otras, que sí que yo creo que son historias más fuertes y son historias más interesantes, son más largas, como tal. De hecho. Y yo creo que esto hay que verlo simplemente como esa introducción a la película, a ese mundo y lo que dice Mick, al encabalgamiento de todo, ¿no? Yo creo que marca un poco también el tono, ¿no? Pues como en qué universo vamos a jugar. Y yo creo que deja claro que es como... En esos primeros minutos deja claro que ha vuelto Fesser a su estado más puro y más inocente y más naif de su humor primario, ¿no? Bueno, de hecho son los superhéroes de... los superhéroes, claro, de Mortal... Casi superhéroe de Mortal y Filemón. De hecho, el padre casi se parece al Super de Mortal y Filemón. Tiene ahí el rollo super bacterio y tal. Yo le decía un poco más desde el punto de vista de, por ejemplo, cuando arranca una serie o incluso yendo a películas de este estilo, Relatos Salvajes.
La primera historia de Relatos Salvajes es que te deja el culo torcido porque es muy potente. Era el avión, ¿no? Era la del avión, si no recuerdo mal. Que también te sirve como, por supuesto, como una introducción, te marca el tono y demás, pero esta me parecía un poco descafeinada con lo que va a venir después, que a lo mejor le hubiese venido bien, no lo sé, al final esto es hablar por hablar y es darle lecciones a Fesser que no tengo yo por qué dárselas, pero sí que me esperaba algo más potente y creo que sobre todo está para muy el bien espectador... realizada esa primera secuencia. ¿Qué? Que está muy bien realizada esa primera secuencia. Sí, pero de cara al espectador, ver eso no sé si le puede dejar como... A mí me dio un poco de bajón, la verdad. Luego vi la siguiente, que me encantó, ahora hablaremos de ella, pero esta me dejó como un poco flojo, me parece la más floja de todas las historias. Es verdad que tampoco da tiempo a contar mucho más. Es una mera introducción al universo de la película. Y, a ver, también tengamos en cuenta que, como bien dijo él en una entrevista, estaba viendo como varias entrevistas de él en torno a la película y que es un guión que es su primer guión, tío. Bueno, eso... Él dice que es su primer guión, pero que lo ha reescrito todo. Claro. Que es una, o sea, a ver. Que en una mudanza apareció por ahí y lo cogió y dijo, joder, ostras, esto, y se acordó de cuando lo había escrito y esto de las primeras cosas que había yo escrito y tal, eran como varias historias. Y entonces como que lo volvió a recuperar porque dijo, joder, pues mira, hay cosas que están muy bien, cosas que, claro, reescribió cosas, ¿no? Y decía, joder, pues he aprendido mucho desde que escribí esto. Con lo cual, claro. Por eso digo que también se nota que, claro, que en origen es de sus primeras ideas, ¿no? Entonces, pues bueno, igual... aunque haya reescrito, no ha cambiado todo por completo, sino que habrá respetado, yo creo, también en ciertas cosas, ¿no? Sobre todo el espíritu, dice él, ¿no? El espíritu de hacer algo sin ningún tipo de prejuicio, sin miedo a pensar que te vas a equivocar, sino a hacer lo que te dé la gana. Eso es. Que eso también, a mí, me parece muy valiente, sobre todo en un director de su posición, que por cierto, una de las cosas que me llama la atención de él es que es un tío, yo creo, ya bastante consolidado y que todo el mundo le conoce y tal, y sin embargo sigue haciendo cortos, que eso es algo que muchos directores, en cuanto hacen el primer largo, dicen, bueno, pues hasta luego, yo ya no vuelvo a hacer el corto nunca más. De hecho, es de los 5 directores españoles nominados al Oscar por mejor cortometraje. Y es un cortometraje que hizo ya siendo un director reconocido y habiendo hecho, o sea, largometrajes de por medio, como tú dices, ¿no? Que en ningún momento ha cogido y ha dicho, bueno, ya hago largos, ya no voy a volver a tocar nunca el corto, ¿no? Esto del corto creo que es interesante porque, por ejemplo, ahora mismo en cartelera, por lo menos en Cinesa... Vinta y la gran idea, perdona, Vinta y la gran idea era el cortometraje, que es que estaba intentando recordarlo. En Cinesa, por ejemplo, está el casi mediometraje de Almodóvar y está para pagar, no sé si está a 3 euros o 4 euros. Sorogoyen está ahí con lo del cortometraje también, lo de madre, aunque luego eso fue una estrategia de películas y son cosas diferentes, sí, una cosa pero otra. Por ejemplo también a mí el de Almodóvar es que me toca un poco las narices a nivel de cómo no va a salpicar, no va contra Almodóvar. Odín me libre. No, yo lo que me venía a decir con eso es que me hace mucha gracia, ¿no? El corto más visto de la historia, el cortometraje, tal, sé que es como ya, bueno, nos ha jodido Mayo, ¿sabes? O sea, a nivel de prensa y un poco el bombo que se le ha dado a ese corte con Tilda Swinton, que me parece muy bien que lo haga. Pero bueno, esto de decir que es el corto más visto y el mejor corto es como, bueno, es que ¿cuántos cortos has visto en el cine que se estrenen solo un corto o cuántos cortos que no sean de Almodóvar se estrenan en un cine? Claro. Ahí lo dejo, es que claro, es muy fácil decir las cosas cuando no se tienen en cuenta otras. Pero es verdad, bueno, volviendo a Fesser, perdona, es verdad Víctor. que al final, nada, es verdad, es como si Tarantino estrena un corto también, que va a ser el más visto, si eso es... Claro. Es lo que es.
Pero volviendo a Fesser, es verdad que al final las historias te pueden llevar a cortometrajes. O sea, al final cada historia se puede contar por separado y yo creo que tiene alma al final de corto o sketch, ¿no? Al final es verdad que yo creo que muchas de estas películas se pueden coger cachos y que funcionen perfectamente de forma solitaria. Entonces yo creo que sí que sí. No me sorprende tanto que esté entre el mundo del largo y el mundo del corto, precisamente porque tengo la sensación eso, que sus historias son fraccionales, ¿no? Se pueden fraccionar y funcionar bastante bien. Pero a nivel, por ejemplo, comercial, eso al final es una ruina, porque el corto no da demasiado dinero, quita al final bastante, que a veces entre hacer una película de bajo presupuesto y hacer un corto profesional puedes estar ahí. Y me resulta curioso, ¿no? Que apueste por el corto. Me parece como, sobre todo hago lo que me da la gana, y eso al final le da una libertad que hace pues que sus películas sean tan especiales, y un poco lo que decía al principio, ¿no? Que tiene una forma de trabajar y una mirada que es de las más personales, yo creo, que tenemos en España. Bueno, pero volvemos también un poco a que, como viene del TVO y de la viñeta, al final la viñeta, y más la viñeta nacional, ¿no? Suelen ser historias cortas, que son pequeños, como si fueran cortometrajes, ¿no? Y que no es, digamos, una gran novela gráfica, pues al final un Mortadelo y Filemón, un Pepe Botera y Otilio, un Super López, son historias episódicas cortas que, aunque luego puedan algunas tener y estar unidas en un todo de fondo, ¿no? Pero no es una novela gráfica como podría ser un Watchmen, ¿no? Claro. De Moore, o un Ronin de Frank Miller o algo así. Por eso que vive más cerca del sketch, de la historia, claro, con el momento, con algo que rápido se tiene que cerrar. Y eso es. Y bueno. Bebe mucho del gag y del sketch. Y eso es así. Y creo que lo hace muy bien, que le funciona muy bien. Y es alguien que se nota que suele pensar más y se le ocurren más historias en esa línea, ¿no? Con esas dimensiones. También, sí, bueno, incluso también por su experiencia en el mundo de la publi, de todo esto, ¿no? Claro, también, sí, que publicidad. Pero Pendleton hicieron muchísimas. No sé si habéis visto también las pequeñas publis que hay de lo de campeones, con lo de la lotería, que son también, que molan mucho, que están muy guays. O también. Una muy mítica es la de La Casera, que la hizo con Rue del Percebe, y que creo que se caía, ¿no? El edificio, es que ya no me acuerdo bien. Sí, algo así, es que hace ya mucho. Sí, eso ya hace... O sea, ¿qué le pasaba a esta gente tenían como una especie de fijación con La Casera, con la gaseosa, ¿no? Gaseosa, goma espumosa. Es que, bueno, al final también es algo muy, muy español, ¿no? Como La Casera, muy... Sí, claro. La gaseosa, ¿no? Qué pedazo invento la gaseosa, ¿no? Claro, muy castizo, muy... Pero al final, daos cuenta que muchas de las cosas que se cuentan en las pelis de este hombre es que son muy castizas. Es que aquí, claro, en esta peli estamos hablando de lo de los transportes, que en muchas partes sale de la carretera, el área de servicio, la playa en Benidorm, salen muchas cosas, el rollo rural también, o sea... Hay muchas cosas que son interesantes y que yo creo que forma parte del... Es Denia. Es que además me hace mucha gracia, pues se ve ahí, se ve Benidorm de fondo, se ve Denia, se ve Gandía, se ve Alicante, y es como toda la zona en la que el madrileño de a pie durante toda la vida ha ido al veraneíto, ¿sabes? A las vacaciones a pasarla, en la playa, sí. Que es como en la Comunidad Valenciana, julio y agosto, hay como superávit de madrileños, ¿no? Sí, por eso que muchas veces hablamos de las historias que se van fuera, ¿no? A contar historias de fuera o lo que sea, y precisamente Fesser yo creo que coge precisamente no utiliza el propio lenguaje del país y las propias raíces y y juega con ellas. Y yo creo que es una de las siempre claves, ha cogido... ¿no? Al final de... como cosas muy típicas nuestras dentro de su generación, porque yo recuerdo en El secreto de la trompeta también, el ven con tus amigos, ven a Los Ángeles de San Rafael, que metía por ahí y tal, es como que siempre le ha gustado mucho El secreto de la trompeta, y si no lo habéis visto, de verdad, tenéis que verla, a los oyentes, por favor, está en YouTube, con la voz de narrador de Ramón Langa, que es como si la narrase Bruce Willis, y es
absoluta maravilla. El secreto de la trompeta sí que es de carcajada, o a mí por lo menos no. A mí, ves, no me hace, o sea, me parece simpática, pero yo no me río, no consigo conectar con ese humor. No sé por qué. Igual ahora la vuelvo a ver, también es como que entre mis amigos del barrio de chavales, eso también hemos repetido son muy de generación, veces. Son muy de generación, es como Ali G y cosas de estas, es que es un humor que es muy del momento, de que a lo mejor te la vuelves a ver y ya no es esa carcajada, ya es esa gracia, casi es mucho más ese recuerdo, ¿no? De ese momento, de cómo eras en ese momento, y te lleva mucho más a la parte nostálgica, ese tipo de humor. Que igual somos nosotros mismos los que con el tiempo lo endulzamos, ¿no? Claro. Puede ser. Sí, igual no tienes que verla. Claro, igual, ese corto lo he visto infinitas veces, o sea, me lo sé de memoria, entonces tampoco, no vería ya nada nuevo, porque ya digo, del derecho y del revés. Oye, y pasando al segundo capítulo, que es el de Bermejo, yo creo que probablemente es el mejor, ¿no? Es el mejor construido en muchos aspectos, quizá el que vamos a recordar más también, porque es que es sobre todo porque el personaje es que está muy bien construido. A mí la excusa SL me parece muy guay, ¿eh? A mí es la que más me gusta, gusta. Pero yo creo que el capítulo 2 es como el central, ¿no? Sí, porque bueno, al final vuelve a unir un poco también. El otro es como un previo, ¿no? Un intro, el anterior, el del rayito. Este es como ya en el que se entra en materia y no sé a nivel de timings cuál de ellos es el más largo, pero probablemente sea este, ¿no? Entre este y... Bueno, no lo sé. El tercero, luego entramos en el tercero. El tercero yo no sé si es el más largo, pero es el que se hace más largo. Por múltiples razones. Razones. Pero esta yo creo que es la más facilona, ¿no? Esta yo creo que es la que más entra. Y ahí, por ejemplo, quizás sí ahí... Entiendo lo que dice Sergio con la primera, con la parte introductoria, que al final o sea, si se quitase la introducción, aparte de que guía todo, que luego aparece el camión, que aparecen ciertos componentes, es verdad que esta historia sí serviría absolutamente de entrada a una película y a resolver el lenguaje de lo que va a ser luego el resto del largometraje. Entonces, bueno, pues... Pero entonces se perdería ese hilo, ¿no? Ese camión que aparece... Bueno, todos los detallitos que luego van a conectar todas las películas. Pero es una película que es muy directa, ¿no? En lo que quiere contar y en la forma de contarlo. Y es muy interesante, pero yo creo que es la que mejor luego hila con el personaje, con cómo es la estructura de ese personaje para lo que luego le pasa. Y entender un poquito ese humor que se le vuelve en contra a ese personaje absolutamente cerrado, ese casi... que... El rey del edificio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, y que aparte se ve ese personaje, el cambio del personaje, como el personaje va cambiando, tiene el arco de transformación, yo creo, más claro, ¿no? Desde que arranca hasta luego el final, cuando vuelve a aparecer después de la autohistoria, ¿no? Que ya le ves que incluso tiene un pendiente, ¿no? Que es como ha tenido como un proceso de adaptación a esa imposibilidad de llegar a su casa en Gandía, ¿no? Que no había manera de volver a Gandía, ¿no? Y es muy gracioso, A mí, una de las cosas que más me gusta es, primero, que está construido como si fuese una road movie, porque y es muy interesante porque el personaje nunca está dos veces en el mismo sitio, está todo el rato viajando y eso me parece, no sé, muy inteligente y una forma muy, muy, muy interesante de contar la historia. Y luego el juego es que funciona siempre muy bien cuando coges a el pez fuera del agua, ¿no? Cuando coges a un tipo que es extremadamente controlado, que tiene que tener el control de todo y de repente le metes en el caos. A ver qué pasa y a ver cómo sufre, porque al final el tipo lo pasa realmente mal. Y a mí es una... Además, hay momentos espídicos total de decir, pero Dios, que alguien le lleve a la playa y al pobre hombre, ¿no? Sí. Es esto de tirarle piedras al hombre colgado, ¿no? Un poco, es como, ¿qué más le puede pasar ahora, no? Y eso está muy bien jugada. Bueno, en ese sentido, tanto la 2 como la 3 juegan un poco esa misma estructura, ¿no? De ir haciendo bola, de ir que cada vez más, quizás
la cuarta, ¿no? La de... ¿Cómo se llamaba? La excusa. La excusa quizás juega en otra estructura, que también un poco juega en la parecida, pero sobre todo yo creo que la 2 y la 3 es ese ¿y qué más puedo apretar, ¿no? ¿Qué más puedo hacer para que ese personaje siga creciendo de una forma? Sí, quizá la de Alipio es la excusa es ¿qué más se puede hacer a sí mismo? Claro. Antes hablabas del casting. Aquí Chani Martín, el actor que interpreta al personaje de la playa, es brillante este tipo, que por cierto, no sé si lo sabes, Víctor, pero es de Torrelaguna. Si es que todo se queda es que por aquí, por esta zona, hay gente de mucha calidad. Hay gente peculiar, sí, solo hay que subirse a un autobús verde para ver a la gente peculiar. Pues tiene además cuando voy a la emisora lo voy viendo. Pues no sé qué habrá pasado desde que no voy hasta ahora, pero... Pues que la gente está más recogida en su casa, pero claro, seguimos estando menos aquí. Paisanaje, pero será parecido. Pues además Chani tiene un grupo que se llama El Zurdo y luego meteremos algún tema suyo para que se pueda escuchar, al menos en la radio. No sé si nos dejará YouTube, así que... Pero en la radio seguro que no lo metemos. No creo, porque YouTube no nos deja últimamente hacer absolutamente nada. YouTube. El Zurdo se llama el grupo, maldito YouTube. Y no os pasa... bueno, sí, imagino que os pasa. Que estáis viendo todo el rato a López Vázquez. Sí, a José Luis López Vázquez, sí, en la cabina. Yo al principio dije, hubo como un momento de desconexión, y dije, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han conseguido que López Vázquez esté en esta película si lleva años muerto? Hubo un momento de desconexión de pensar de realmente que pudiera ser López Vázquez, que a lo mejor estuviese grabado de antes o algo así, porque es que se parece un montón. Y además el estilo de humor y todo esto, ¿no? Aparte que sabemos que a Fesser en la cabina en concreto le encanta, pues de hecho tiene un pequeño cortito, ¿no? Sí. De la cabina, por ahí de hace unos años, 2000 y poco. Bueno, la cabina es maravillosa, es que es... Sí, bueno, joder, maravillosa. La cabina es un clásico del terror de este país, vamos, o sea, la cabina y José Luis López Vázquez, otra gran maravilla de actor y de persona. Que imagino que también es algo que él que lo ha querido meter como un elemento más castizo, ¿no? José López Vázquez es que es castizo a más no poder. La cabina también en su momento podría ser como un elemento castizo, ¿no? A mí la verdad, y bueno, la historia que cuenta, ¿no? De cómo este personaje intenta ir a la playa a poner la sombrilla a primera hora para que nadie se la quite y cada vez se encuentra con más problemas y más problemas y más problemas y cada vez se aleja más de la playa. Además, hay un momento en el que pregunta, ¿y este tren va a Gandía? Sí, va a Gandía. No, perdón, ¿este tren pasa por Gandía? Sí, pasa por Gandía. Y cuando pasa por Gandía, ¿pero este tren no pasa por Gandía? Sí, claro que pasa, pero no para. Pero no para. Es que eso yo lo he vivido, eso a mí me ha pasado en algún momento. Imagino que a más personas le habrá pasado, ¿no? Esto del... A mí también. Sobre todo con autobuses, ahora que Víctor mencionaba los autobuses verdes, los autobuses interurbanos de estos de Madrid, que los dices, carga el diablo. Pasa por tal sitio, ¿no? Pero sí, es que para a ciertas horas solo. Y dices, joder, que estoy a 50 kilómetros de mi casa ahora y cómo soluciono yo esto. Y no sé, me parece también algo muy... A mí no es la que más me gusta, la que más me gusta es La excusa, el capítulo 4, pero me parece muy inteligente esta parte. Y lo que dices, con una interpretación brutal. O sea, la interpretación es absolutamente, vamos, es impresionante. Bueno, pero no solo Chani Martín, sino todo. En general, porque vamos, los hermanos, los gallegos, son los del el rollo este del internado. O sea, es que eso me encanta, las típicas muletillas de, en plan, Vicente Chopito en la frente, ¿no? En plan, cosas que es como tan clásico de que eran cosas de que en esa generación, la generación de nuestros padres, en el colegio y tal, y por ejemplo que iban los menesianos, ¿no? Colegios de estos también, o internados de curas, y es que me imagino a ese personaje y a esos mismos personajes siendo pequeños, con los pantaloncitos cortos ahí en el internado, con el uniforme,
¡pum!, dándose la colleja y diciendo lo de chopito en la frente, ¿no? Bermejo, chopito en el entrecejo. Claro, Bermejo, chopito en el entrecejo. Esas cosas. O Paul López también, ¿no? El que hace en Rayito, que es el también aparece en Vergüenza, y a mí me parece un tío tan divertido. Sí, me parece... Sí. Es verdad que también para un humor como muy concreto, porque también su aspecto físico da cierto tipo de humor, ¿no? Parece que, bueno, a lo mejor podría hacer otras cosas, pero las cosas que ha hecho en Vergüenza aquí me parece un tío realmente divertido. Y tenemos que hacer otra parada, así que me callo. Venga. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Muy buenas a todos, soy Marcos Sastre, autor de 8 apellidos Arios, una trágica comedia muy negra, muy satírica y políticamente muy incorrecta. Su ausencia y sutileza, más el magnífico trabajo de todo el equipo técnico y de los actores, hacen que os recomiende muy encarecidamente este cortometraje que, sin lugar a dudas, no va a dejar a nadie indiferente. Y escuchábamos la recomendación del Quimérico Inquilino, la recomendación del cortometraje de esta semana, en este caso de Marcos Sastre, y su cortometraje es 8 apellidos Arios, que os podéis imaginar que es humor negro. La verdad es que lo estuve viendo el otro día y me parece un corto divertido, que me eché unas buenas risas. Hay un momento concreto que aparece Ana Frank que no me lo esperaba para nada y me hizo bastante gracia. Y bueno, pues ya sabéis que nos podéis seguir enviando cortometrajes. La verdad es que tenemos bastantes, pero bueno, también a lo mejor lo que intentamos es hacer una selección un poco en función de la película que vayamos a poner. O sea, así que podéis seguir enviando e intentamos darle salidas a todos. Y si queréis, pues seguimos hablando de historias lamentables, que estábamos un poco hablando también de los actores que aparecen. Y hay una actriz que no sé si te fijaste tú, bueno, ahí entraríamos ya en el cuarto, nos estaríamos saltando el capítulo 3, pero Gloria Albalate, Mick, que con ella hemos trabajado. Mick asiente con la cabeza con una energía pasmosa. Es que la energía de Rayito. Podemos llamar Rayito, ¿no? Rayito en este programa, ¿no? Está Gloria Albalate y también estaba por ahí José Troncoso, que yo trabajé también en su momento con él, y me parecen como dos actores muy poco conocidos, no son caras conocidísimas, quizá más en teatro, y sin embargo son actores enormes. Es que en general los actores que hay son de una calidad brutal. Quizá no son eso, no estamos hablando de Bardem, de Luis Tosar y caras así, pero hace un casting y una elección de actores Javier Fesser que es muy, muy interesante. Y si queréis, vamos un poco por no perdernos, pasamos al capítulo 3, que es el más extraño, quizá, ¿no? Es como el que se sale un poco de la tónica, ¿no? de la película en general. No sé qué opinión tienes, Víctor, porque... Perdón, era por el momento de silencio hacia Mick, porque era absolutamente necesario. O sea, con este capítulo no os ha pasado que os entra una ansiedad brutal. A mí me recuerda a Vergüenza. A mí es un capítulo que me da una ansiedad. Tiene algo de vergüenza, tiene un negro. vamos subiendo peldaños. En fin, quien no haya visto la serie Vergüenza a lo mejor te malinterpreta un poco, pero sí, yo te he entendido. Joder, que en Vergüenza hay un personaje que es el hijo del personaje de Javier Gutiérrez. Sí, no, pero no intentes arreglarlo ahora, no intentes explicar el chiste. Joder, pues es que normalmente los chistes de negros los hace Víctor. Yo estoy muy dormido como para hacer un chiste de negros eficiente. Los chistes no hay que explicarnos. Los chistes tienen que salir, surgir e irse. Punto. O sea, por eso digo que es buen chiste. Aprovecho no para... mal, ¿verdad? Si no estaba mal. Por eso... Aprovecho para comentar que el minuto de silencio que me hicisteis el otro día fue muy largo, pero muy, muy largo. Y yo lo escuché en la radio. Fue especialmente largo, sí. Lo escuché en la radio y lo pasé realmente mal porque me imaginé a mucha gente quitando la radio y pensando, pues esto está roto.
Qué mal Sí, rato. más hoy día, como son las cosas, que es como no se oye algo durante 10 segundos y ya en plan, Pues el coche, ¿qué a la pasa? basura. No funciona la radio. Claro. Bueno, pero yo creo que fue muy bonito. Pero fue un minuto, fue un silencio especial para una persona especial. Claro. Fue merecido, y lo entiendo. Pero bueno, volviendo eres al un campeón. capítulo 3. Volviendo al capítulo 3 de Historias Lamentables, es un capítulo en el que de repente tenemos a un jardinero que va a hacer un trabajo pagado por miserablemente, y se encuentra con una mujer que es lo más tóxico del mundo. Es una mujer hay gente, por desgracia, sí, ¿no? Que intenta abusar de ti al máximo. Y lo guay yo creo, de este capítulo es la moraleja que hay detrás, ¿no? De no sabes qué hay detrás de un imbécil y por qué es así de imbécil. Que muchas veces juzgamos, ya está el idiota este que se está comportando de este modo, y a lo mejor no sabemos que este idiota pues arrastra detrás sus cositas, y por eso es así, que no sé si hay que justificarlo, si hay que perdonarle por ello, pero bueno, es una visión interesante la que da este capítulo, que a mí personalmente no me hace, este es el que menos gracia me hace de todos, quizá. A ver, es que es lo que está buscando ser cansino, es muy cansino. Es mucho, pero mucho. Muy cansino. Y no sé si a vosotros os produce algo de... Es que a mí me pasó, por ejemplo, que me produce como gracia al principio, y a medida que va pasando es como... Te vas agarrando al asiento en plan, por Dios... Por Dios. Es lo típico que como lo vemos en casa en Prime, ¿no? Pues ahí como que mueves el ratoncito para ver cuánto queda. Sí. ¿No? Yo lo hice un par de veces, sí. A ver, a mí no me interesó especialmente. No, habrá a lo mejor a otras personas que les interese más. No es porque sea un negro, es porque pues no me. Es porque es una mujer Claro, no es ni porque sea un negro ni porque la protagonista sea una mujer, y además una mujer que odia a los brutal, hombres. Está también brutal esa actriz. Joder, lo hace muy bien. Laura Gómez, hace un papelón. Sí, hace un papelón. Bueno, y Matías Yannick está muy bien también, Yannick. En general yo creo que en la peli casi todos los que aparecen. O sea, yo creo que todos los que aparecen están maravillosos. No, pero puede ser también que porque en esta historia, por el personaje de ella, la quieres matar todo el rato. O sea, es como quieres coger una piedra y abrirle la cabeza. Y claro, que a eso está jugando Javier Fesser, ¿no? A que sea tan insoportable y que estés todo el rato diciendo mira, cojo la pelota antiestrés y todo. Eso es, no puedo más con esta señora. Pero bueno, luego tiene ese cambio y tal, y bueno, algo tiene, o sea, tiene algo la historia, porque algo sí que tiene curioso, pero a mí bueno, es quizá la que más me interesa, lo que más me interesa de esto es lo que esconde detrás, ¿no? Lo que comentábamos antes de, ¿no? Un poco. El qué tipo de persona es así, que bueno, seguramente que hay mucha gente que es así porque sí, y ya está, y que no hay nada detrás. Pero bueno, puede haber otros que tienen, no vamos a desvelarlo tampoco demasiado por si acaso alguien no lo ha visto, pero bueno, que pueden tener sus traumas y que por eso es así de subnormal, porque es que la mujer es que no puede ser más tonta y más desagradable y más asquerosa. También el jardinero es un poco tonto. Paciencia infinita hasta el punto de llegar a la tontería, sí. Sí. No sé si de bueno es tonto o de tonto es bueno. Que hay un poco... De ambas dos, ¿no? Yo creo que ambas dos son válidas. Sí, ahí... Sí. Luego, sí, por eso se sostiene un poco con pinzas. Ese es el problema. Que ella es demasiado y él es como, bueno, pues también demasiado, ¿no? Sí, que a veces no hasta cierto punto no es creíble, ¿no? No es creíble que aguante tanto, que no diga, mira señora, ya hasta aquí, que yo me voy, cómprese usted sus medicinas, pero yo no voy a estar perdiendo el tiempo. Es verdad que al final juega, yo creo, en la historia a nivel estructura, juega ese...
pone al final él necesita cobrarlo, ¿no? Entonces siempre está con esa pescadilla que es como, venga, y ahora, venga, pues igual lo cobro ahora, y siempre es como, y otra oportunidad, y al final es lo que va arrastrando el capítulo. O sea, es lo que a él lo arrastra. Quizás a mí me pasa lo mismo. Yo sigo pensando que la siguiente es la mejor historia de todas. Pero esta cumple una función, yo creo que justo lo que busca, que desde luego la cumple. O sea, el hecho de que quiera reventar la pantalla, cumplirla lo cumple. Y luego también el juego de cada vez posicionarte y ponerte en un punto de vista distinto, ¿no? Con el primero no te ponía... tú no empatizabas demasiado con el hijo, ¿no? Con la de Rayito. Empatizabas más bien con el padre. En el caso de la playa, estás empatizando totalmente con el personaje, con el protagonista, quieres que vaya a la playa. Aquí no. Aquí es un poco de, por favor, que esto pare. Es como que los puntos de vista son distintos, van variando. Pero la segunda historia sí que está traída de una forma en la que también le coges un poco de tirria al personaje principal, ese primer minuto, ¿no? Cuando baja al portal y le comenta lo de que tiene puesta la radio, que, bueno, pues sus reglas, ¿no? Las reglas que luego le van a venir fatal para el resto del capítulo. De presidente de la comunidad que el de la comunidad de vecinos de Mientras Duermes. De Mientras Duermes. Echar a Luis Tosar. Tiene un poquito de Juan Cuesta también, ¿no? Es que si no, esto es un cachondeo. El presidente de esta nuestra comunidad, sí. Por eso yo creo que de cierta forma en ese capítulo no... Una vez se lo lleva, ¿no? Lo que le pasa, hay de cierta forma que yo creo que empatizas de cierta forma en, bueno, pues mira, pues que le pase esto por ser así a veces, ¿sabes? Luego ya empiezas a sentir cada vez más pena por todo lo que le sucede. Pero yo creo que es precisamente lo bien que lo juega, ¿no? Y en este capítulo es verdad que luego hay un momento cuando va terminando, yo creo que juega bien las cartas de en qué punto está, ¿no? En qué ha pasado, qué no... ¿A quién crees? Si se ha ido, si no... A mí la que más rabia me da es la de la cartera, porque es que a mí me ha pasado alguna de esas. En plan de pensar que has perdido la cartera, ir a hacerte todas las tarjetas otra vez, hacerte el DNI de nuevo, el carnet de conducir, en plan de rollo de varias semanas de gestión y trámite de estas de colas, de pedir cita, y resulta que luego estaba en el suelo del coche de un amigo, que fue el día que la perdí, que no... Se supone que se miró, pero era de noche cuando lo miraron y no se vio. Entonces me recordó a eso. Y es como, joder, la carterita. Es que son unas historias lamentables que además todos... Ayer leía en el Mundo Today que sacaron un artículo que decía algo así como... los españoles han visto historias lamentables y a ninguno les hace gracia porque es su día a día o algo así. Y que había uno que decía, como que le hacían una entrevista a un tipo y decía, siento que Morena Films y Pendleton me han estado espiando durante todo este tiempo para hacer una película sobre mi vida, ¿no? Y es que al final es verdad que todo lo lleva al extremo y lo lleva a la caricatura, pero hay mucha verdad en lo que vemos, ¿no? En este también está hablando en el tercer capítulo, está hablando también mucho del racismo, ¿no? De la xenofobia, también el cómo nos aprovechamos cuando no nos conocen y cuando no saben cuál es nuestra realidad. Y bueno, me parece que al final tiene un poco de eso. Quizá no es divertida, no es cómica, pero es una de las más críticas, ¿no? Los últimos 2 capítulos son más críticas. explícitamente crítica. Yo creo que esta es explícitamente crítica, o sea, es donde quizás tiene los elementos para serlo, ¿no? Al final, cuando tú pones a una persona negra, con el tema del trabajo, el tema del pago, el tema... O sea, es muy claro, es tremendamente claro. Con lo del tema de que le cortan la electricidad, o sea, es todo un cúmulo de factores
que son evidentemente críticos. ¿Y tú qué cuando haces en a tu... lo mejor cuando le pregunta, ¿y tú qué haces en tu día a día? ¿No? Y por la mañana estoy intentando que el banco no sé qué, y por la tarde me acuerdo de mi padre y me cago en sus muelas. Y esa es su día, ¿no? Y, a ver, es muy... Es irte a los extremos, ya decía antes, ¿no? A la caricatura, pero hay gente que es un poco así, que se pasa la vida quejándose y pensando que le tiene que llegar todo hecho y que no sé, que por el hecho de ser ella misma parece que puede conseguirlo todo, ¿no? Y es un poco este tipo de personaje que da rabia, ¿no? Que es molesto. Y por cierto, el momento de la plaza en el que están en el bar y están, creo que eso también es Torrelaguna. Si no me equivoco, eso es Torrelaguna, la plaza de Torrelaguna. Un poco por hacer patria de esta zona y de quienes nos escuche en el 107.5, que nos podrá escuchar en Torrelaguna. Ahí en zona, vamos, habría que mirarlo para saber, porque no te lo sabría decir realmente, pero quizás. Juraría que sí. Juraría sí, que sí. Vale. Juraría que sí. No sé, si estoy equivocado, que nos escriban, que nos pongan un comentario en YouTube, que se suscriban, que también nos podéis escribir comentarios en iVoox, en redes sociales, y decís, no, estás equivocado. Y pasamos, si queréis, al último capítulo, La excusa, que, bueno, ya lo hemos dicho, es la que más nos gusta, ¿no? La más... A mí es que, es tan enrevesada y además me veo muchas veces en esa situación, ¿no? En imaginar una excusa sobre, ya no tanto en el caso estamos hablando de un señor que contrata a una empresa que se dedica a poner excusas de lo más grandilocuentes, con explosiones y tal, para poder salvarse el culo, ¿no? Y para evitarse un marrón. Y yo creo que es algo que también nosotros mismos en algún momento habremos pensado, sobre todo esta vergüenza tan española, que también es como algo muy castizo, cuando la cagamos, cuando metemos la pata, cuando lo hacemos algo mal, y que buscamos a veces excusas tan rocambolescas, a veces a lo mejor no para ponérsela a otros, sino para nosotros en nuestra cabeza simplemente quedarnos tranquilos, que casi le faltan explosiones también a esas excusas. Y me parece muy, muy divertida este capítulo. Sí, muy maravilloso. Cuando hablamos de lo de la caricatura, o sea, lógicamente esta peli es la caricatura del día a día de las personas. O sea, si es que al final es así. Pero es verdad, a mí yo creo que es la que más me gusta porque es la que más te sorprende. No es la que más de repente no esperas muchas de las cosas. O sea, con la primera historia te puedes ver venir todo lo que va pasando. No que lo sepas, pero sí lo aceptas, ¿no? De cierta forma. Pero aquí ya cuando empieza el capítulo, empiezas ya a decir qué estás haciendo. A nivel bueno, ¿eh? O sea, al nivel bien, en plan, me flipa. O sea, no me puedo creer todo lo que está pasando para que, bueno, en esa primera, para que escondas unos cuernos, ¿no? O sea, una esta de decir, ¿pero qué mierda es esto? Y qué bueno es, ¿no? La que has liado, ¿no? La que has liado para eso, ¿no? Creo que es la más sorprendente y la más... Bueno, no sé si es la caricatura más grande de todas, porque con la segunda, también está ahí, pero sí que es magnífica cómo te lleva y cómo te va sorprendiendo a medida que va pasando la historia. Es fantástica, y es donde está Gloria Albalate en el inicio, y es que es un inicio... A mí lo que más me gusta de esta historia es el despacho de Rosario Pardo. ¿Cómo, perdón? Sí, el despacho de Rosario, de donde la propia empresa, ese despacho que se ve todo Madrid, el skyline de Madrid y tal, con el pirulí al fondo y tal, es que me parece una barbaridad ese despacho. Es que además lo piensas que hay ahí un poco. Y luego la Sara Pirandello y tal, la Sara Pirandello está aquí al lado. Sí. Y es como no sé, es muy como muy de aquí. Tiene como algo rollo, casi llegar al neo-noir en algún momento, ¿sabes? De rollo, pues hay algo de detectives, hay no sé qué tal. Es como todo para que un tío
se invente una excusa para que ha liado del dinero que ha robado a sus hermanas, de tal. Y bueno, luego el personaje de esta hermana que mantiene esa tensión dramática en plan de cómo será la hermana, quién será la hermana y quién es luego la hermana vamos, ya eso es maravilloso. En plan de, y cómo falla el plan, tío, cómo falla el plan. Y cómo decir lo que va pasando cuando va fallando el plan y cómo viene, se acerca el doctor ese que no es el doctor y luego resulta que es el profesor de la hermana, el profesor de la facultad de la hermana. Es como una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Como la de Lemon y Snicket, que van pasando y vas diciendo, madre mía, vaya cagada, qué mal todo, ¿sabes? Y además lo pasas mal con el personaje, ¿no? Que quieres que se escape, quieres que la excusa... porque quieres ver explosiones, quieres ver cocineros ardiendo y ese tipo de cosas. Sí, no, eso sí, quieres ver el plan. Claro. Yo no que el personaje se salve, ¿no? Porque a mí el personaje me parece detestable, pero... Sí, claro. Pero el ver la parafernalia y entonces mola, es que está muy bien jugado y es muy tricky por eso, porque a ti ya te ha presentado antes un plan inicial con lo de los cuernos que dices, ostras, con las que monta esta peña, está jugando, ¿no? Ahí como a una especie de suspense de decir, bueno, se va hilando todo el plan, tal, no sé qué, ves cómo lo preparan casi a lo peli de Guy Ritchie y tal, y de repente es como que nunca pasa, ¿sabes? Y eso me parece lo genial, ¿no? Que te genera como, juega contigo como un loco, ¿no? De juega con tus expectativas a modo de, si el primero que has visto ha sido tan chulo, que llevan preparando durante tanto rato, que vale el doble que el otro, hay como un despliegue de esto cuando lo veamos va a ser la hostia, y luego resulta que no pasa, ¿no? Pero a nivel, yo creo que a nivel historia juega al contrario, es decir, porque te cuentan todo lo que va a pasar, es decir, tú esperas que pase algo que sabes que va a ser, o sea, al final es o sea, te quitan la expectativa, ¿no? Es como, esperas mucho y de repente es como, no va a pasar. Entonces es muy inteligente. Sí. Es muy inteligente, sobre todo que te cuentan para que luego pase lo del final, ¿no? Con las cartas llenas de que no hay nada. Bueno, como muchas cosas que no puedes verlo, porque si lo ves me vas a descubrir. Entonces jugar me están descubriendo a mí y jugar todo ese giro que si no lo presentas antes no va a tener este efecto. Entonces... está muy bien construida. A mí, fíjate, me habría gustado que esa historia hubiera sido un largometraje entero. Porque yo creo que tiene... Hay material ahí para tirar... Para hacerlo... Bueno, es que la empresa casi podría ser... si no te centras en el personaje de Alipio... Claro. Si te centras más en la empresa que da las excusas, casi podría ser una serie, ¿no? Y que cada capítulo fuese una excusa distinta. Que, por cierto, una de las cosas que también me llama la atención en este capítulo es el acento maño que... Y gallego, bueno, del maño, sí, pero bueno, juega mucho con acentos durante toda la película. Pero concretamente el maño es que no es un acento que se suela escuchar en cine, que es algo como que se busca siempre el neutro, y el maño es muy raro escucharlo y llama mucho la atención y me parece muy guay. Hostia, ¿no visteis el último show? La serie, o sea, era de una televisión autonómica de Zaragoza, pero luego la sacó HBO, y es una serie maña que cuenta la historia de Marianico el Grande, del humorista de Zaragoza, que fue tan famoso aquí en televisión, la televisión española, sobre todo durante los años 80 y los 90. En los 90 tuvo como esa época dorada, pues en aquellos shows. Cuento esto porque también como es que es muy Fesser esto, ¿sabes? Y en aquellos shows del No te rías que es peor, en los programas de José Luis Moreno, Marianico el Corto era, y este tipo tú le ves ahora y juega muy bien esa serie a como un fin de la comedia, ¿no? Una persona ya en horas bajas, que ya no le va a ver nadie a los shows, su representante es un incompetente y pues ya está más con él por ir con él, que son colegas, y tomarse unas cañas y tal, y la familia pues también, o sea,
un poco como la decrepitud de la carrera que ha vivido una persona con sus años dorados como cómico en televisión. Y es muy recomendable. La tenéis en HBO, entonces si podéis echarle un ojo, los oyentes, yo creo que mucha gente la disfrutará. Pues le echaremos un ojo. A mí la verdad es que me ha sorprendido el acento maño en la película, porque es que no es algo que... bueno, la película tiene participación de Televisión Española, está Morena Films, pero bueno, al final no deja de ser una película, digamos, comercial y que se va a vender como una película comercial. Y no es habitual los acentos. Es verdad que cada vez vemos más, que vemos el andaluz, por supuesto, vemos el gallego, sobre todo a raíz de Fariña, ahora con Patria también el vasco, pero el maño, que es como... nunca se me hubiese ocurrido, y bueno, de repente como lo juegan aquí me parece guay, Es curioso, a mí me genera duda, para bien, ¿eh? O sea, para entender, por ejemplo, nosotros cuando vemos alguna película internacional en inglés, ponte, una película inglesa, y que de repente, claro, allí también el tema de los acentos, en un pueblo de una zona, en donde sea más cerrados, más de cierta forma, entonces, ¿cómo escucharán el español de cierta forma, ¿no? Un andaluz, un gallego o un acento, o sea, no como un acento maño, ¿sabes? Me interesaría mucho como una persona que a lo mejor sabe algo de español, es decir, que a lo mejor se pone al revés, ¿no? Se pone los subtítulos en inglés, pero se la ve en versión original española, esa detección de los acentos, de qué le parecerá un acento de este tipo. Bueno, pero me resulta súper interesante. Eso yo creo que yo siempre lo comparo con si tú en Reino Unido coges y empiezas a ver varias personas que, pues por ejemplo, un inglés de pura cepa de Londres, de la ciudad, un barrio bajero de Londres, un galés, un escocés y un irlandés de Belfast, hablan completamente diferentes los cuatro. A nivel acentual, me refiero. Entonces, con los españoles, o sea, un inglés de cara a un español, yo supongo que es con un gallego, un vasco, un maño, un andaluz y yo qué sé, un salmantino, por ejemplo, que son con acento como más neutro. Les debe pasar algo similar, ¿sabes? Algo así. Sí. Bueno, esto empieza a oler un poco a mierdas nuestras desde hace un rato, pero nos tenemos que hacer la parada y ahora seguimos, cerramos ya esta historia tan lamentable de Fesser. Hasta ahora. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Yo creo que en el momento en el que empezamos a preguntarnos si los acentos españoles se diferenciarán en Reino Unido, es un momento en el que el destino nos está diciendo: acabad con el programa ya, terminad, iros a casa. Así que vamos a ir cerrando este programa de historias lamentables. Y bueno, un poco como reflexión final, yo no sé si en algún momento ha sido un poco contradictorio lo que he dicho, porque a mí en lo personal la película no me ha fascinado, sí que me gusta, me parece agradable de ver y creo que no es una mala recomendación, y si no voy a decir que sea mala ni siquiera, porque no, creo que es una buena película. Sí que es verdad que en lo personal quizá ese humor no es con el que más empatizo, el que más me interesa. Me reí muchísimo más en Campeones, por ejemplo. Me gusta muchísimo Camino creo que es la película que más me gusta de Javier. Sin embargo, bueno, creo que es una película interesante, además con el juego de distintos cortometrajes que cuentan distintas historias, distintas moralejas, por decirlo de algún modo, y eso es como mi última reflexión. Y ahora os dejo a vosotros y así bebo agua. Bueno, si quieres termino yo también. Que para mí es un humor con el que sí entono, pero no es mi humor favorito, por decirlo de alguna forma. Pero es una peli que creo que se ve con lo que hablabas tú de una sonrisa, excepto en ese tercer capítulo. Creo que se ve con una sonrisa muy grande, y es una peli que en varios puntos te sorprende, que es muy entretenida en muchas partes, y que yo creo que ese es su valor. Me quedo también con otras películas suyas, para mí no es su mejor película, ni mucho menos, pero creo que es un humor que yo personalmente me alegro que siga existiendo.
me alegra ver una película así y para mí me llevo eso, ¿no? De esta peli, pero sí creo que con esta peli volverá a pasar lo mismo que con Petinto, con algunas de estas cosas, que pasará el tiempo y la recordarás posiblemente más con nostalgia que como película, ¿no? Que a lo mejor si vuelves a ella, no sé de qué forma la podrás ver, habrá que ver dentro de 10 años, ¿no? O 20 años, pero bueno, también me reí más con Campeones, creo que Campeones a mí me encanta, me parece divertidísima, pero me gusta mucho que haya este humor, que haya este tipo de personajes, este tipo de actores, que bueno, pues algo diferente, ¿no? Que no se vaya siempre todo a lo mismo, y por ahí mi interés, y creo que es súper recomendable también. Nick. Bueno, a mí sí me hace gracia, es un humor que me hace gracia, tampoco de carcajada limpia, o sea, no es... También es verdad que es que yo a nivel de humor no soy un público especialmente fácil, o sea, yo soy muy, por ejemplo, muy Monty Python, ¿sabes? Me flipa la comedia británica, me mola mucho el humor negro y tal, entonces sacarme a mí carcajada de estas de hartarme de reír, como dice la gente, pues es complicado sacarme. Fesser en algún momento concreto lo consigue, pero de manera puntual. A mí la película me ha gustado bastante y creo que es una buena película, pero pasa un poco con estas cosas que son como episódicas, ¿no? Y que son como un todo hecho a base de otras partes. Entonces, bueno, pues es como difícil de valorar como una película completa, ¿no? Pero bueno, creo que están muy bien hiladas, funcionan bastante bien y es divertida y es una buena recomendación, como ha dicho Sergio. También me reí más con Campeones, ¿eh? Yo creo que sobre todo la ternura, ¿no?, que desprende este tipo y creo que es el valor en general de Fesser, que hay como una ternura macabra en todo lo que hace, que le coges un cariño especial. Incluso estaba pensando en Camino. Camino es un drama. Camino es una historia muy dura, muy desagradable. Por momentos roza casi el terror psicológico. Y hay algo detrás como muy tierno incluso, ¿no? Y como no sé, muy especial. Tiene una mirada especial este tipo y creo que pues merece la pena echar un ojo a Historias Lamentables. Y yo creo que podemos ir directamente con mierdas nuestras. No sé si tenéis algo para hoy. A ver, yo simplemente quería comentar lo de que yo creo que no sé hasta qué punto los tres de hecho tenemos cada uno nuestro tipo de humor, que decías, Mick, lo de que tenemos un humor difícil, que depende con qué sea es más o menos, y es que no puedo parar de acordarme de una de las películas de Mi Gran Noche. O sea, me es imposible no acordarme de ese momento. Me acuerdo que habíamos quedado Sergio y yo para ver, era una de estas sesiones, creo, de... No, yo no fui contigo. No, pero fuimos después a otra peli. Quedamos después, no sé si para ver Black Mass, creo, una peli de Johnny Depp, que era sobre la mafia y demás. Y antes me había metido en Mi Gran Noche, sala a rebosar, llenísima, todo el mundo riéndose, y como que yo la verdad es que me la pasé bastante seria esa peli, no me generaba un humor muy fuerte, excepto la mesa de Pepón Nieto, que por lo que sea me gusta mucho, y Mario Casas en esa película. Y hay un momento de la película que es, no sé cómo se llama el actor, que es este actor calvo, que aparece también en Aquí no hay quien viva, hablando muy rápido, rapidísimo, y me acuerdo que hay un momento de la película que, bueno, estaban robando el semen de Mario Casas. Y hay un momento que este personaje... hay un momento que el plano se queda en él y lo dice de tal forma de están robando semen. Toda la sala estaba callada y yo me empecé a reír, o sea, de no poder más. Y era el único de la sala que se estaba riendo con eso. Y es que cuando has dicho lo del humor difícil, me acuerdo siempre de ese momento de decir, joder, ¿cómo funciona el humor para algunas personas? No digo ni mejor ni peor, o sea, está claro que cada uno tiene lo suyo.
pero no puedo nunca parar de acordarme de ese momento. De reírme solo en la sala con una tontuna de caca, culo, pedo, pis, porque no deja de ser un humor en ese momento de eso. Pero bueno, creo que es mi mierda mía, directamente de esta semana. Bueno, y hay un momento de esta película de historias lamentables cuando se mete en el autobús y le dice, perdona, que es que me he confundido de autobús, me quiero bajar y quiero que yo no quiero ir a Alicante. No, que es que yo no voy a Alicante. Y le dice el conductor, ya verá usted cómo sí. Yo en ese momento la carcajada que solté fue enorme. Sí, hay momentos puntuales con alguna de esas cosas. A mí esa es la típica también que me deshueve, ¿sabes? Porque hay algunos momentos puntuales que sí te lo consigue, ¿no? Pero es verdad que en general yo tengo un humor particular, ¿no? Yo soy muy ácido, entonces a mí me gusta mucho el humor también ácido. A mí el humor facilón pues no me hace gracia. O sea, a mí, yo qué sé, los típicos cómicos, los típicos monologuistas, es que la gente se mea de la risa y tal. ¿No? A mí me llevas a ver un monólogo y te vas a sentir un poco probablemente mal porque no me voy a reír, seguramente. Es más, al final terminaré, como me ha pasado en alguna ocasión que me han llevado, terminaré contestándole mal cuando pregunta el monologuista tal, no sé qué, oye, ¿os ha pasado alguna vez tal, no sé qué? Oye, tal, entonces al final termino como contestando mal y como reventándoles los números. Es el fin de la comedia. Claro, yo soy es el fin de la comedia en el sitio. Empieza y termina conmigo. Mi recomendación, como esta semana no he podido ver una mierda, perdón por decirlo así, pero simplemente voy a recomendar The Congress de Ari Folman, así muy rápidamente. Qué maravilla. Porque esta semana justo... ¿A santo de qué? He tenido básicamente, no sé por qué, bueno, he estado de rodaje, he tenido 4 días de rodaje. De repente. De rodaje pequeñito, y hemos estado hablando justo de Ari Folman, de Vas con Basir, y no conocían The Congress, una de las personas, y se la recomendé, y creo que directamente se la recomiendo a todo el mundo. Esta película que habla sobre el futuro, ¿no? El futuro casi distópico de una actriz que la contratan para poder hacerle en 3D, para poder seguir que su cuerpo, digamos, pueda seguir trabajando por ordenador. Y cómo cambia luego la película a ese estado de LSD casi, ¿no? De dibujo animado absolutamente loco. Sí, todo lo que cuenta, el dramatismo de esa psicodelia, es algo que es absolutamente es una película hipnótica. A mí me resulta absolutamente hipnótica. Sí. La pudimos ver en Sitges, Mick, me acuerdo. La disfrutamos muchísimo. Posiblemente haya mucha gente en esa sala que se cagó en todo por esa película, porque no creo que es una peli también difícil. Bueno, en general, Ari Folman tiene mucho detractor, ¿eh? Nunca he entendido muy bien por qué, pero tiene mucho... Bueno, porque digamos que es verdad que son pelis muy autorales, ¿no? Y bueno, simplemente dejar The Congress para el que pueda verla, porque es una absoluta maravilla. Y bueno, si puedes hacerte una doble con Basir y The Congress, hazlo, porque es maravilloso lo que te puede dar este director. Mick. Yo, bueno, esta semana es que estoy viendo los principios de Haneke porque tenía alguna asignatura pendiente. Ya sé, sí, que... Vi el otro día lo de Venice Video, que lo pusiste en Estoy Foco. Sí, porque no lo había visto y entonces, bueno, pues ando como haciendo un repaso por Haneke. Bueno, o sea, no sé si hacer un hate mic, porque... Bueno, pero, o sea, es con No Matarás, pero no con la película, que me ha parecido maravillosa, ojo. Que además está rodada en mi casa en Barcelona. Cuando digo en mi casa, no es propiamente exactamente en el piso donde yo viví y tal, pero es en el edificio de al lado y son las calles que yo transitaba cuando vivía allí, con lo cual me ha tocado... Yo vivía en un edificio muy parecido a ese, con lo cual me ha tocado muy directamente. Sino con la gente que... Fui a los Cinesa, con la gente que había en la sala cuando fui con una amiga del programa también, con Ana de Nevado, que la queremos mucho, otra directora y guionista. Y bueno, Ana. Había otras 6 personas más en la sala, ¿vale?
teníamos a unas filas más patas. Bueno, no se callaron esas 6 personas en toda la puta película, tío. O sea, es como hay 8 personas en el cine y vas a hablar. Es como, pues no vengas, joder. No vengas y ya está. Y empieza la película y a los 5 minutos de película alguien da a un móvil y el móvil reproduce el loquendo, además en un momento de la película en el que es silencio, el loquendo, el resultado del partido del Madrid. O sea, pero me cago en la puta... ¡Ah! Por favor. O sea, que al final llegó un momento que tuvimos que mandar callar. En plan, por favor, ¿os podéis callar ya de una vez? Gracias. O sea, un tipo con su novia, hablando con su novia, discutiendo con su novia en el cine. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué no? O sea, quedaros en vuestra casa viendo o no viendo el Netflix, por favor. O dejadlo. O eso, o dejadlo, romper la relación ya. Me cago en la leche. Tomar por culo. Es que me pongo yo de verdad, tío. O sea, no está la cosa... O sea, si ya esto es algo que de por sí no se hace, no se habla en el cine, no se jode a los demás en el cine, que hemos pagado también, coño. ¿Cómo está la situación ahora? Como para que... O sea, de verdad que las pocas personas que van al cine ahora tienen que ser gente como esta. O sea, quedaos en casa, hombre. Y ya, y dejándonos en paz. Cojones. Es que... ¡Oh! Y bueno, pues, yo vengo a hablar del último capítulo del Mandaloriano. Esta es la recomendación de Mick. La recomendación de Mick es que veáis el Mandaloriano ya, por favor. O sea, el último capítulo de Mandalorian. Tanta referencia a todo, a los 7 samuráis, al Japón feudal. Presentar a... Bueno, claro, que vosotros no lo habéis visto, ¿no? Joder, os voy a hacer spoilers. Es que si no estáis al día con la serie... Joder, es que esto... Aparte es que como me levanto yo a las 8 de la mañana, ha salido el capítulo ya, entonces soy como de las primeras personas de España que ve el capítulo. Y es muy jodido porque luego no lo puedo comentar con nadie. y es complicado querer hablar de cosas y el otro día hice un spoiler además en Instagram. Podías podías haberles preguntado era un secreto a voces. Podíais haberle preguntado a la pareja del cine. No creo que vean el Mandaloriano y si la ven no la estarán disfrutando. No tienen ni puta idea de eso de nada, hombre. No le saques el tema otra vez. Claro, déjame con el Mandaloriano, Japón feudal, época casi shogunato, presentando a un personaje como si fuera un Ronin y en relación a que, pues, en qué estaba basado el episodio 4, en los 7 samuráis de Kurosawa, y hace como mucha referencia al cine japonés de esa temática, ¿no? De la temática samuráis, Ronin, shogun. Y es que me está pareciendo una absoluta maravilla cómo está reconduciendo Filoni y Favreau la saga y recanonizando cosas que pensábamos que estaban muertas y cómo han levantado la franquicia hasta el punto de decir obra maestra. Están los dos me miréis como diciendo ok. A mí la primera temporada me gustó muchísimo, como un semi-western. O sea, western. O sea, no semi, es western. Esto es un western. Sí, es western. Y me parece a verla ahora. Claro, y en concreto brutal. Este último es un western japonés. O sea, es Sukiyaki Western Django. ¿Sabes? Muy guay, maravilloso cómo lo están haciendo. Yo creo que el Mandaloriano está siendo la parte buena de Star Wars de los últimos años. Qué maravilla, y hacia dónde está yendo, que yo creo que están abriendo por fin y haciendo algo que deberían haber hecho hace mucho tiempo, que es la parte, quitando la trilogía original primigenia, lo mejor que se ha hecho en Star Wars como siguiente saga es la saga del Dark Forces, la saga del Jedi Knight, de Kyle Katarn y el Jedi Gris. Y creo que todo apunta a que Clone Wars, Rebels y el Mandaloriano reconduce toda la saga hacia el Jedi Gris. Si no, ya lo veréis. Y molaría traer algún día al programa a mi amigo Eve, de amigos del programa también, su podcast Arcan Coffee and Comics, hablar de Star Wars o hablar del Mandaloriano, hablar de algo friki, porque ellos tienen un canal también sobre todo hablan de Star Wars y de Marvel, de todo un mundo friki, mundo cómics, y que recomiendo el canal para que les echéis un vistazo y una escucha. Y bueno, yo he empezado a verla precisamente anoche,
un poco pensando en eso que el otro día comentabas de la posibilidad de traerlos. Y bueno, pues por ponerme al día con el Mandaloriano, que no lo había hecho, la verdad es que he visto los 2 primeros capítulos y me ha gustado bastante. Así que es probable que me la termine antes de que me dé cuenta. Yo, por ir cerrando, que al final nos comemos otro bloque, yo voy a recomendar, no, tampoco voy a recomendarlo, es por si alguien en su momento leyó la saga de la materia oscura, la trilogía de la materia oscura, de Philip Pullman. Ha salido la segunda temporada en HBO. Es como muy teenager, es como esos libros que lees cuando estás entrando en la adolescencia, que tienes como 12, 13 años y que de repente te descubren un mundo como muy nuevo. Creo que en España no han sido unos libros muy conocidos y de repente encontrar la serie esta en HBO a mí me hace muy feliz. Ya ha salido ahora la segunda temporada y si alguien no la tiene ubicada y sí que leyó los libros en su momento, pues que sepa que están por ahí. Y poco más que contar. Sí que tenemos un problema. Habíamos dicho que la semana que viene íbamos a hablar de 30 monedas. Aquí yo me he hecho las culpas encima porque propuse yo esto y no me di cuenta que, claro, que HBO va estrenando cada semana un capítulo, con lo cual solamente hablaríamos de el primer episodio de 30 monedas. Así que vamos a tener que buscar alguna solución a ver de qué hablamos y no os podemos adelantar para la semana que viene nada. Lo que sí que os podemos adelantar es que en la siguiente hablaremos de la nueva de Fincher. Probablemente traigamos a alguien para hablarlo con nosotros. No vamos a poner la mano en el fuego porque luego al final sí, porque últimamente liamos, pero casi seguro. Se nos caen hasta las series de las que vamos a hablar, no te digo sí. más. Así digamos que... varias entrevistas que también se han caído, en fin, bueno, cosas que pasan. Bueno, la vida. La pero pandemia, bueno, la vida. Nos quedamos con eso y bueno, que el miércoles sale otro extra quimérico y sale, lo grabamos ayer con Fede Acaso, estuvimos hablando de jazz y estuvo grande, muy entretenido. Grande Fede. Con Fede Acaso, que siempre es un gustazo charlar Mucho, con él. muchísimo. Y por mi parte, pues poco más, casi nos podemos ir despidiendo hasta la semana que viene, si lo ven ustedes bien. Sí, no sabemos de qué vamos a hablar la semana que viene, así que nos vamos como con esta pequeña incertidumbre que vamos a solucionar ahora hasta la hora de comer. Hasta altas horas de la mañana. Hasta que no haya fumata blanca no se sale de aquí. Bueno, claro, que esto se emitía a las 8, claro. Claro. Pues sí, toda la noche aquí ahora, dale que te pego. Que, señores, que hasta la semana que viene con lo que toque. Un abrazo a todos. Tralarí, tralarí. Hasta luego. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López.